Buenas noches. Buena parte de lo que ustedes han visto a lo largo de los años en Milenio Televisión se debe al trabajo de la persona que me acompaña, que es, ustedes ya lo conocen, mi querido Roberto López. Hola Carlos, ¿cómo estás? Pues impactado porque sigue sabiendo mucho de tele, pero pues entiendo que también de cine. ¿Tú podrías... Bueno, primero de cine y después de tele. ¿Ah, sí? Sí. Eres cinéfilo de hueso colorado. Así es. Bueno, quise hablar con Roberto porque hablando días anteriores con la ministra Piña Hernández, ministra de la Suprema Corte de Justicia, sobre pues esto que ha podido resumirse en violencia de género. Yo recordé que buena parte de las canciones y las películas mexicanas lo que hacen es hacer una apología del machismo y de los machos. Entonces quise hablar con Roberto López a propósito de cuánto no debemos los hombres mexicanos de esa cosa, pues desde luego detestable, que es el machismo, a buena parte de las películas, entre otras épocas, de la de oro del cine nacional. Así es, habría que sumar a la historieta, que quizá ahorita, siglo XXI, pues ya no tiene gran impacto en la sociedad mexicana, pero igual a la par que el cine mexicano, que la época de oro del cine mexicano, la historieta mexicana, tú te recordarás, los tirajes eran millonarios, eran de millones de ejemplares que se vendían diario, no a la semana, diario se vendían. Entonces, pues se conforma ahí una triada de arte popular, porque pues es una expresión de arte popular, de cine, de música y de historietas, que es una discusión larga, eterna, de si son los promotores o los apologistas de esta situación o son el reflejo de una situación social, ¿no? O quizás es algo retroalimentado. O se van retroalimentando. Bueno, a propósito de historietas, se habla mucho de los superhéroes y casi nada de las superheroínas. Sí, eso en la historieta gringa, pero acuérdate la sociedad. No, pero incluyo a la gringa. La mexicana, pero la historieta mexicana que tiene muchísimo, excepto la familia Burrón, yo podría decir, por ahí, bueno, había el carruaje del diablo, no sé si te acuerdas. No, porque tú no leías cosas indecentes, pero el carruaje del diablo era una historieta que se vendía por millones. Yo lo leía a los 8 o 10 años, siendo un material para adultos que pues siempre hablaba de las mujeres que se iban al infierno, que irremediablemente eran mujeres pecadoras, entre comillas, mujeres infieles, entre comillas. Casquivanas, ¿no? Entonces, pues eso era lo que se consumía, ¿no? Pero ¿qué hacer a estas alturas, Roberto, con toda la, digamos, la cinefilia y la cineteca, la cinematografía mexicana, la cinematografía nacional, tan plagada de expresiones en que la mujer no es precisamente bien tratada? Híjole, pues es un proceso muy complicado porque, insisto, o sea, tiene el grave problema de que forman parte ya del acervo cultural mexicano, ¿no? Generaciones hemos crecido, hemos visto y seguimos viendo Nosotros los pobres, ¿no? Una familia de tantas, cualquier película que me quieras decir. ¿Qué te parecen Las ficheras? Eso ya es muy adelante, pero pues este México que iba saliendo de la parte de la Revolución Mexicana, de la parte agrícola, ¿no? Un México que se empezaba a urbanizar, bueno, pues tuvo su mejor expresión a finales de los 40. Hay dos películas claves que son, por un lado, La oveja negra y la otra, Una familia de tantas, que define a la perfección la estructura patriarcal de la familia mexicana. La oveja negra, que es ¿sí? La riña entre padre e hijo por una mujer. Así es, pero es la estructura patriarcal clásica. El padre, el macho mexicano, sobre el que giran todos los demás. Y luego, actores y actrices muy queridas en términos sociales, populares,
que contribuyeron mucho a esto, desde María Félix o Pedro Infante. Dolores del Río, Marga López, pues todas las mujeres, Blanquestela Pavón. Bueno, después de La Oveja Negra y Una familia de tantas, vendría la hechura de Pedro Infante como el ícono del macho nacional, ¿no? Y a la sombra de Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, Roberto Cañón, todos los de la época de oro, ¿no? Entonces, bueno, con Pedro Infante y Blanquestela Pavón, pues estaba el toro, Pepe el Toro, el macho, el fornido, el galán, ¿cómo le dicen? El proveedor, dirían ahora los estudiosos modernos, el proveedor económico de la familia, y del otro lado, la chorreada. O sea, la familia mexicana era Pepe el Toro y la chorreada. Pepe el Toro, cuya mujer lo único que hacía era tararearle. La chorreada, la mujer que está en su casa, que cuida al hijo, que no tiene una visión, una perspectiva de trabajar, ¿no? Entonces, pues sí, ahí están. ¿Qué hacemos con las canciones? Que en los 40, 50, 60, pues eran canciones que todo el mundo tararea, que todavía tarareamos algunos, y que son infames, ¿no? ¿Qué te parece la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar? Por decir alguna. Hay una de Cornelio Reina que dice, pero ¿qué tal si te compro para llevarte conmigo? ¿No? Entonces, es muy complicado, y bueno, pues hablamos de La Oveja Negra, de Una familia de tantas, luego hablamos de esta pareja ideal además, porque son como íconos, son como el ideal. Yo quiero ser Pepe el Toro y yo quiero tener a mi lado una chorreada. Los Tres García, y las canciones. Los Tres Huastecos. Y las interpretaciones de Piporro. Sí, todos. Y después vendrían, 40, 50, después vendrían los 60, que pues ya con el desarrollo urbano del país, ahí el estigma de la mujer, bueno, paralelo a esto de la mujer abnegada, pues también estuvo la prostituta desde el inicio, desde muy al principio, ¿no? Las mujeres solo podían ser matriarcas, como la abuela nacional, Sara García, podrían ser la esposa abnegada, como la chorreada, Andrea Palma, Blanquestela Pavón, Dolores del Río, Marga López, o la prostituta. O sea, no tenían otro papel. Creo que es con Andrea Palma, la mujer del puerto. La mujer del puerto, Ninón Sevilla con Aventurera, Víctimas del Pecado, Marga López con Salón México. Entonces, bueno, hasta las del Santo contra las mujeres vampiro. ¿Cómo no era una señora, digamos, normal contra los santos monstruosos? Era el santo contra las mujeres vampiro. Sí, bueno, entonces eso se llevó 40, 50 y parte de los años 60. En los 60, el estigma de la mujer es la mujer, la jovencita, que usa minifalda, que va a la universidad, que baila rock and roll, que es música del demonio. Y bueno, pues ahí te acordarás infinidad de películas con Fernando Luján, con Resortes, Angélica María, Ángel Guzmán, César Costa. Todos esos. Y el punto era que los muchachos, o las muchachas en este caso, pues eran pues unas locas, ¿no? Por andar en ese ambiente. Y casi siempre adosadas o dependientes de las figuras masculinas. Siempre, ¿no?, para el gozo del hombre, ¿no? Y bueno, pues, pero después vendría peor hacia mediados de los 70 y los 80 con el cine de ficheras. Sí, yo creo que la peor época del cine en la que la mujer es definitivamente un objeto sexual, ¿no? O sea, no hay de otra. Casi todas las películas eran esas, o los videohomes que eran de narcos, en el que pues el hombre era el macho, el bragao. Eso hasta la fecha con las series, ¿no? Sí, pero en ese momento pues las mujeres no eran más que un apéndice del hombre, como lo han sido siempre toda la historia del cine mexicano, pero el cine de ficheras pues se llevó casi década y media, y muchísimas salas y muchísima gente expuesto a esto, ¿no? No es ya hasta hacia los 90 y ya este siglo, cuando pues a la par también de que en la sociedad mexicana ya se empiezan a discutir estos temas y otras cosas, bueno, pues ya se plantean personajes femeninos de otro tipo, ¿no? Mujeres libres o que buscan su sexualidad, o que buscan su espacio en los laboral. ¿Cómo qué películas? Pues cualquiera, El amor a la vuelta de la esquina, ya es otro cine, es otro tipo de cine porque es otro tipo de sociedad. Y esto, ¿no?, incluiría las películas más recientes, entre las que estarían Roma, por ejemplo. Sí, ya en la que se está cuestionando una realidad. Lo que se plantea es más bien la reivindicación de la mujer, en este caso, de mujeres que vienen de muy atrás. Así es, en el mejor de los casos la reivindicación, y si no, buscar la explicación de por qué ocurre eso en la sociedad, ¿no?
Pero sí, es un grave problema porque tenemos toda esa herencia Sí. que es cultural, querámoslo o no, es cultural. ¿Qué haces con esas películas? Pues por Las desgracia... quemamos, le decimos a la gente que las deje de ver. ¿Qué No. hacemos? Y por desgracia es un cine que proyectó a México en la escena internacional, Sí. sobre todo en Latinoamérica y en España, en el mundo iberoamericano, en donde se nos asimiló con arquetipos como de órale manito y que la mujer debe estar como las escopetas, cargada y detrás de la puerta. Así es. Pues sí, el cine tiene esa capacidad de moldear socialmente a un pueblo, pero también de reflejar sus taras en este caso, ¿no? Y en el mundo de la música y la discografía, ¿qué no composiciones como Camelia la Tejana serían más bien una especie de reivindicación? Bueno, el Camelia le mete plomazo al... Sí, ¿verdad? Entonces son mujeres asesinas. No, pues Pues no sé, para habría que ver caso por caso, pero en lo general, pues sí, sí son, pero vuelvo a insistir, es parte de una sensación en la sociedad de ese momento que lo está reflejando y que pues ya También no contribuyeron no- las telenovelas, ¿no? Y las telenovelas también. Por excepción, una mujer tan dura como Catalina Krill, Ajá. ¿no? Pero casi siempre las mujeres colgadas de la prominencia de los machos, ¿no? Siempre. Y pues es la cultura popular, es el arte popular que está reflejando una situación en la sociedad. Pues con cuántas cosas habrá que batallar para que pues la exigencia de tantas mujeres como vimos el 8 y el 9 de este mes, pues vean que se les puede tratar de otra manera. Así es, que hay otro mundo. Roberto, te agradezco mucho esta No, a ti. conversación. Me encanta hablar de cine, ¿lo sabes? Contigo más. Órale, Roberto López, muchas gracias y buenas noches.